problemas ortopédicos en miembros pélvicos. Este tema es muy importante. A mí se me hace un tema con bastante relevancia porque típico, bueno, uno como traumatólogo vas en la calle y ves a una persona bien chueca de las piernas y dices, no manches, tiene un geno varo o un geno valgo, pero sí tremendo, le va a ir mal, o va a tener problemas, o ya tiene problemas. Entonces, es bien importante que ustedes conozcan lo más relevante en cuestión de deformidades o problemas ortopédicos en miembros pélvicos. Acuérdense, la especialidad se llama traumatología y ortopedia. Traumatología es lo que estaba derecho y se hizo chueco, y ortopedia es lo que ya nacieron con ese problema de chuecura o de deformidad a grandes rasgos. Entonces, los problemas ortopédicos son los problemas con los que ya generalmente nacen las personas o se van deformando conforme pasa el tiempo, pero que su destino ya era ser así. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es en realidad la ortopedia. Y en miembros pélvicos, pues, obviamente de ahí hacia abajo, ¿no? Ahora vamos a ver dos tipos de problemas ortopédicos, las deformidades rotacionales y las deformidades angulares. Obviamente las deformidades rotacionales, pues es un mismo nombre lo indica, son las deformidades en el que está en cuestión de rotación sobre su mismo eje, ¿ok? Sobre el mismo eje. Y las deformidades angulares, que lo vamos a ver más adelante, es en el plano coronal. Entonces, ahorita vamos a verlos. Esto es lo normal en un miembro pélvico. Tenemos el centro de rotación de la cadera, que es el centro de la cabeza femoral. Y entonces este se llama eje anatómico y el otro es el eje, ay, se me fue el nombre, perdón. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama el otro? Eje anatómico y eje... Espérame. Y eje mecánico. Entonces son dos diferentes ejes. Para grandes rasgos, el que nos va a dar la mayor importancia en las deformidades rotacionales y deformidades angulares es el eje anatómico, donde tenemos un centro de rotación de la cabeza que pasa a través de la mitad de la distancia entre los cóndilos y prácticamente va hasta el tobillo, ¿sí? Entonces, ese eje tiene, en la diferencia entre eje anatómico y eje mecánico, hay una diferencia de 6 grados en el eje donde está el muslo, pues, el fémur, en comparación con el eje de 90 grados prácticamente que tiene la tibia en su eje contra el eje horizontal. Entonces, ahorita vamos a ver más adelante y vamos a ver en los otros temas donde eso es importante para la anatomía. Entonces comenzamos con lo que es el eje, las deformidades rotacionales. Básicamente son dos. Las deformidades rotacionales que vienen desde la cadera y las deformidades angulares, rotacionales que vienen desde la tibia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que es las deformidades rotacionales que vienen desde la cadera, que se llama antetorsión femoral o anteversión femoral, es lo mismo. Y esta es una anteversión femoral del desarrollo, ¿ok? Es la causa más frecuente, es una causa frecuente de marcha con los pies hacia adentro entre los niños de 3 y 8 años. Generalmente es bilateral y es más frecuente en niñas. Estos niños prefieren sentarse en posición de W con las rótulas afrontadas, ya que es la posición más relajada de sus caderas. Esto es muy frecuente en niños, muy frecuente. Entonces, se fijan, esta es una cadera normal, donde tenemos una rotación prácticamente neutra. Este angulito que que es como que la cadera, el pie se va hacia un lado, se llama ángulo de Fick. Entonces,
anteversión femoral, si se fijan, la cadera está en la misma posición, pero el fémur tiene una anteversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la punta del pie o los dedos del pie apuntan hacia adentro, hacia la línea media, ¿ok? Y existe otra que es la retroversión femoral, que en vez de que caminen con las puntas hacia adentro, caminan así, con las puntas hacia afuera como patito. Eso es mucho menos frecuente y eso ya quiere decir que hay otros problemas. Entonces, si se fijan, las puntas las dirige hacia la línea media, ¿sí? Y es niños que se sientan en esta forma, están jugando, están viendo el iPad, están viendo el celular y tienen ese tipo de, ¿cómo se llama? De problemas. Entonces, pues no es una posición adecuada. Permítanme, ¿eh? Entonces, no es una posición sana. Siempre que vean a un hermanito, alguna primito, una cosa de esos, si ya tienen hijos, hay que esta posición sus piernitas y que mejor ponga sus piernas hacia adelante, porque les va a dar problema y más si están niños. El diagnóstico es más clínico y a menos de que el problema sea pues que continúe, ya se hacen unos estudios de imagen que serían radiografías panorámicas de todo el miembro pélvico y se mandan tomar tomografías de pelvis, la angulación, ¿ok? La anteversión femoral suele exacerbarse hacia los 5 o 6 de años y después va a resolverse prácticamente de forma espontánea hacia los 8 años. Entonces, hasta los 8 años tenemos como de límite en el que no se les da tratamiento, solamente se le quita la posición viciosa en W. Hay unos estudios que dicen que aunque les quite la posición viciosa, aunque no se los quites, se les va a quitar esa anteversión. Pero más vale decirle una recomendación a los padres de quitarles esa posición en W, la posición viciosa. En realidad hay ocasiones en el que se les manda, no sé si han visto en la calle o conocen a alguien que les mandan unas mangueras, que se les pone un cinturón como de metal o de cuero en la cadera, en la pelvis, y esos se les pone unas especies de tubos o sí, de varillas que van hasta el tobillo, hasta el pie. Entonces, esas varillitas o esos tubos son desrotadoras.
se supone que mandan la piernita completamente hacia afuera. Y también hay unas bandas, unos resortes, igual de rotadores, que también se ponen en la cadera, se envuelve la pierna completamente en el sentido contrario ¿cómo se llama? A la deformidad, y se supone que se mandan hacia afuera. Y les digo, hay estudios que dicen que realmente no te va a ayudar mucho eso, que si se va a corregir con eso y sin eso, y que si va a evolucionar hacia otro problema, va a evolucionar con eso y sin eso. Entonces, lo que les digo. Entonces, a partir de los 8 años, podemos ya valorar hacerle alguna cirugía en el que se hace esto, se llama varodesrotadora. Se le colocan estas placas anguladas y quita la rotación al fémur y se les da esa posición en varo. Ahora, la torsión tibial, ya vimos la anteversión femoral. Ese es cuando viene el problema desde arriba, pero si viene el problema solamente en la pierna, se llama torsión tibial interna del desarrollo. Es la causa más frecuente de la marcha de los pies hacia adelante. Entonces, igual, si ven a los niños y ven con las puntitas a esa edad, más o menos a los 2 años, la causa más común es esto, la torsión tibial interna del desarrollo. Igual es un proceso que no es como tal patológico, es algo que se va a resolver generalmente hasta en el 92% de los casos. Entonces, a partir de los 2 años, tienes 1 o 2 años para que mejore esa torsión tibial interna. Si pasa el tiempo y todo eso y no mejora, hasta los 8 años tenemos igual, se le puede hacer alguna cirugía donde cortas la tibia, cortas el peroné y le mandas el pie hacia afuera y colocas placa y tornillos. Entonces se puede hacer eso. Entonces tenemos dos problemas distintos, la anteversión femoral y la torsión tibial interna. Lo más frecuente es que sea la torsión tibial interna de la causa de los bebés que tienen los piecitos hacia adentro a esta edad. Si continúas y ves que es el problema desde arriba, pues va a ser una anteversión femoral más prolongada. Entonces ya hablamos de las deformidades torsionales, ahora vamos a ver de las deformidades angulares, este tema que les digo es muy frecuente y realmente no va a haber, lo van a ver mucho. Las deformidades angulares más frecuentes son el genu varo y genu valgo. Genu, pues quiere decir rodilla, ¿no? No tiene nada que ver con genitales, nada de esas cosas. Genu, rodilla. Algo que sea normal en todo lo que van a ver, yo creo que ya vieron estadística o ya vieron algo de estadística, significa desviaciones estándar. Cuando hay más o menos 2 desviaciones estándar, quiere decir que hay algo anormal. Si está dentro de las más menos 2, algo es normal. Y les digo, yo creo que ya lo vieron, entonces, o lo van a ver más adelante donde vean estadística. Entonces vamos a ver esto. Esta es una deformidad en varo, esta es una deformidad en valgo y este es algo normal. Si se fijan, la rodilla tiene un valgo fisiológico que más o menos es de 7 grados, de 5 a 7 grados. Entonces hay veces que las mujeres dicen, ay, yo estoy muy chueca, que no sé qué, y realmente la deformidad angular está dentro de los parámetros normales de su rodilla. ¿Sale? La rodilla tiene un proceso de crecimiento y es un proceso donde comienza la rodillita desde el nacimiento hasta los 18 meses. Este punto de control o este punto es bien importante. Pongan ustedes que el niño nace, ya se sostiene la cabeza a los 3 meses, a los 6 meses ya se sienta y más o menos al año comienzan a caminar. A partir de que caminen, ya sea al año 2 meses, año 3 meses, las rodillas comienzan a hacerse en varo o ya tienen un varo fisiológico.
El varo, acuérdense que es esto. Entonces, los niños más o menos entre una edad del año hasta el año y medio, que son los 18 meses, la rodilla va a estar en varo, van a ser como de charrito, ¿ok? Y esa deformidad en varo es completamente normal, ¿ok? A partir de los 18 meses va a modificarse la rodilla y se va a comenzar a modificar hacia un valgo, o sea, hace así, ¿ok? Primero pasa aquí, desde que comienza a caminar hasta los 18 meses. A partir de los 18 meses, que es el año y medio, comienza a pasarse hacia un valgo hasta terminar a un valgo fisiológico. ¿Sale? Más o menos que es un valgo moderado que de 10 a 15 grados. ¿Ok? Permítanme, ¿eh? Ya, perdónenme, es que ando aquí arreglando esto. Entonces, ¿sí me entendieron eso? ¿Sí, sí captaron? Nace el niño, comienza a caminar hasta los 18 meses. A partir de los 18 meses ya comienza a quitarse esa deformidad en piecitos de charrito y se comienza a corregir hacia un valgo moderado, que es de 10 a 15 grados más o menos, ¿ok? A los 4 a 6 años ya quedan en un valgo fisiológico, 8 grados en niñas y 7 grados en niños. Y a partir de los 7 a 10 años la mayoría de las deformidades están resueltas. Entonces, eso fue como la historia natural de las deformidades angulares. Ahora vamos a ver el gen uvaro fisiológico. Es la causa más frecuente de gen uvaro. Típicamente son niños que comienzan tempranamente la deambulación o que les ponen, por ejemplo, les ponen la andadera a muy temprana edad, los papás, por no estarlos cuidando, por deshacerse de los pobres niños, los meten a la andadera a los 8 meses, 9 meses, 10 meses que ya están ahí, los pobres ni pueden sostener la cabecita bien, y los meten ahí. Obviamente la rodilla, como es un hueso que todavía está inmaduro, pues se les va a ir hacia varo, o sea, se les va a deformar
como charrito, ¿ok? Y se define el varo fisiológico radiológico como más de 10 grados del ángulo femorotibial bilateral después de los 18 meses, ¿ok? Y suele asociarse a torsión tibial interna. El motivo de la consulta es más por razones estéticas y por tropiezos frecuentes, ¿sale? Y generalmente cuando ves una rodilla con un problema, generalmente les preguntas a los papás, oye, tu mamá, tu papá, tus abuelos, alguien tuvo algún problema en rodilla y generalmente casi todos dicen que sí. Entonces, es bien importante hacer el interrogatorio dirigido hacia alguien más tiene un problema de rodilla y de ahí partir porque generalmente les preguntas, oye, ¿se corrigió? ¿Sabes qué? Que no. O sea, tiene el problema todavía mi abuelo, tiene el problema todavía mi papá, de unas rodillas de charrito, o unas rodillas su mamá, que tiene unas rodillas de entachecito como de Kiko. Entonces, es bien importante preguntarle a los papás si tienen algún problema. Entonces, las radiografías son parte esencial del estudio, pues, cuando tiene más de 18 años y tiene una deformidad muy pronunciada, o sea, más de 20 grados de varo. Cuando el niño es de talla baja, cuando tiene un percentipo debajo del 5, o si se sospecha enfermedad metabólica del hueso. La evolución natural del varo fisiológico se resuelve normalmente a los 2 años, entonces comienza al año, se esvaro por el comienza a caminar, a partir del año y medio comienza a deformarse, pero en ocasiones no se corrige ese varo y entonces hay problemas de, ¿cómo se llama? Hasta los 2 años y ya debe de estar como un límite los 2 años. Y si no corrige, le das un seguimiento. Y en caso de que a los 4 años dices, no, pues sabes qué, que ya no funcionó, está demasiado varo, ya está muy complicado, le haces esto que se llama epifisiodesis. Si está en varo, le cierras la fisis en la parte externa para que crezca esto y se corrige el varo. ¿Sí me entendieron? Esas son grapas, se llaman grapas de Blount. ¿Ok? Y hay otros tornillitos, unas placas en 8 que son muy prácticas, son bonitas, son un poquito más caras, pero nos ayudan mucho. Ahora, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Blount, que es una tibia vara congénita prácticamente. Esa enfermedad es un defecto localizado en la región posterior-interna de la extremidad proximal de la tibia, que condice a una deformidad en varo de carácter habitualmente progresivo. No se conoce la causa. Hay una alteración en la zonificación endocondral, cuestión genética, infecciones, traumatismo, necrosis vascular, todo eso. Hay diferentes sospechas de causas y entonces portales y idiopática. Y es importante que la relación entre la marcha precoz y la obesidad han sido claramente documentadas. De lo que les digo, meten a niños con obesidad muy jóvenes, pues obviamente las rodillas se les van a ir así, ¿no? Y como hay una sobrepresión en la parte interna y posterior de la rodilla, pues va a haber una necrosis ahí en la parte interna de la tibia. Radiográficamente se va a fijar que tiene como ¿cómo se llama? Como un piquito en la tibia. Si se fijan este piquito, una epífisis afilada, ¿ok? O en pico. Y que se dirige hacia la parte medial. Entonces, si se fijan, sus rodillas están muy varas y le tomas una radiografía, el pico tiene aquí así y todo con obesidad o tiene una marcha muy temprana, pues obviamente pues, es muy probable que tenga un problema de enfermedad de Blount. No es tan infrecuente, no es tan frecuente, pero puede ocurrir. Se le puede corregir con yesos u órtesis y el tratamiento tiene que ser siempre antes de los 8 años. Esas son algunas de las órtesis que se les puede colocar
unas rodilleras con varillas laterales para corregir un poquito lo más que se pueda. Estos tipos de órtesis de plástico para que sea un crecimiento pues guiado. Y ese es el piquito que les decía, es un piquito que se ve en la radiografía, en la fisis, en la metáfisis de hecho. Acuérdense que este es la fisis, la metáfisis y la epífisis. ¿Okay? Ahora, genovalgo fisiológico es la causa más frecuente de genovalgo. Entre los niños entre 3 y 4 años tienen un genovalgo fisiológico de hasta 20 grados que no suele progresar después de los 7 años. Si después de los 7 años continúa el problema o empeora, pues hay que valorar por qué hay ese problema. Y las radiografías en realidad no están indicadas a menos de que tenga una deformidad muy importante, sea asimétrica o que tenga un percentil de 10 de estatura, o sea que estén chaparritos, ¿sale? El tratamiento se indica cuando sobrepasa los 7 años. Ahora, el genovalgo patológico. El genovalgo patológico puede ser el resultado de un valgo persistente en la infancia, como les digo. Es más frecuente que se desarrolle en la adolescencia temprana. Hay un crecimiento asimétrico del fémur distal y no se resuelve espontáneamente. ¿Sí lo ven? La osteodistrofia renal es la causa más frecuente de genovalgo bilateral patológico. Permítanme. Bueno, pues entonces la deformidad clínica es más aparente que la radiográfica. Este tipo de niños, la edad adecuada para darle un tratamiento es a los 12 años y a los 11 en niñas. Esa es como la edad adecuada. Si ustedes ven un niño que tiene un genovalgo, que no es normal, está patológico, a esa edad hay que corregirlo. Si no lo corriges, tienes un problema muy grande porque ahora vas a tener que cortarle el hueso para poderlo corregir. Sin embargo, a esta edad es la edad perfecta para que todavía le pongas unas grapas, cierre la fisis de un lado y del otro lado comience a crecer y les corrige el problema, como en este caso. ¿Sale? Es un genovalgo, le coloca sus grapitas, comienzan a corregir, más o menos entre los 6 y los 9 meses, comienzas a tener un control radiográfico, cuando ya se corrija, se los quitas y se acaba el problema. Entonces sí es bien importante que tenga una corrección adecuada y a su tiempo. La coxa-vara, ya nada más rápido, como en este caso, si se fijan, es una coxa-valga y una coxa-vara. Realmente la coxa-vara es generalmente el secundario a un problema que tuvo en la región proximal del fémur. Por ejemplo, puede ser una enfermedad de Calf-Perthes, que seguramente ya lo vieron o lo van a ver, traumatismos o epifisiolistesis del fémur proximal. Este es un leg, es en la cabeza del fémur, en la epífisis. Si hay una lesión, hay una necrosis de esta zona de la cabeza, entonces comienza a deformarse la cadera. Y esa es una epifisiolistesis. Se desliza la cabeza sobre la misma metáfisis y eso hace que se vaya hacia avaro la cadera.
Entonces, ese es un problema que generalmente si esto lo ubicas, lo corriges, le pones 2 tornillos y se acabó el problema y les va bien. Este es un poquito más complicado, necesitas un tratamiento de descarga y todo, y seguramente después lo vamos a ver. Pero esa es la coxa vara, como en este caso. Vara, esto es algo normal, un ángulo de 135 grados y del otro lado, pues bueno. Y el problema es progresivo, entonces te puede llegar un paciente con este problema, una necrosis, una artrosis de tu cadera, entonces va a tener un problema más severo. Osteotomía validizante, va a ser el tratamiento quirúrgico, le corriges en vez de varo que está hacia acá, le corriges, le colocas un tornillo como este, un DHS y les va bien. Bueno, dudas, preguntas, reclamos. Perdóname por las interrupciones. Está más solicitado que todos, profe. No, no manches, te deberían de ver que todo el hospital dan un poquito de lata o mucho. Voy porque van a llegar unos baleados, que hubo balazos ahí en la misión. Cuídense. Abrazos, no balazos.